Esa maravilla que están escuchando es una obra de nuestro invitado que vamos a conversar con él a continuación. Pueden escuchar ahí los tonos de la guitarra clásica española, que a nosotros nos toca la fibra hispana. Sí. Yo creo. Para nosotros es muy especial la música de la guitarra española. Yo estoy casada con un español, así que es más... Pues imagínate. Más me toca la fibra. Y nos referimos hoy a un guitarrista y compositor español que va a estar haciendo un concierto y una presentación de una nueva obra aquí en Miami muy próximamente. Me refiero a José Luis Rodríguez, de nuevo guitarrista y compositor español. José Luis Rodríguez, no el Puma. Este es otro. Este es otro José Luis Rodríguez. José Luis, español, guitarrista, talentoso y que viene a dejar toda su arte aquí al escenario. José Luis Rodríguez, bienvenido a Esto es lo que hay. Bien hallado. Buenas tardes. Gracias. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias igualmente. Cuéntenos un poco, sabemos que va a estar presentándose aquí en el área de Miami y que va a estar estrenando una nueva obra comisionada en parte por el Miami-Dade County Auditorium. Háblanos un poco acerca de esta obra. Se llama Avalon Suite para guitarra, flamenca y orquesta. Háblanos un poco de la obra en sí y también del proceso suyo a la hora de componer esto. Bueno, Avalon es un trabajo que llevo realizando desde hace casi 2 años junto a la persona que ha hecho los arreglos y la orquestación, que se llama Alex Conde, que también es español, que vive en California. Y es un trabajo con el que he utilizado una pequeña historia como hilo conductor, que es la historia de un viajero que va en busca de ese sitio llamado Avalon, donde se encuentra la felicidad, y descubre que esa felicidad siempre estuvo dentro de su corazón, y emprende un nuevo viaje a su hogar. Y básicamente son composiciones creadas a partir de, vamos a decir, imágenes que yo me puedo hacer de diferentes momentos emocionales que también he vivido yo en mi propio camino, y yo me imagino que mucha gente que vive en Miami, incluso porque es un viaje del que se va de su casa y sabe que le va a costar mucho trabajo regresar y tiene que emprender una nueva vida, ¿no? Sí. En otro lugar, ¿no? Yo creo que eso en Miami hay mucha gente que lo sabe. Totalmente. Entonces hay mucho de humano, mucho de emociones y de sensaciones que tenemos en la vida, y a nivel musical pues utilizo estilos flamencos, que es sobre la base sobre la que yo compongo, que es la música que me ata y que me lleva a la raíz, y a partir de ahí lo que he hecho ha sido trabajar las composiciones para crear esas imágenes y crear ese viaje también para el espectador de alguna manera y para la audiencia, ¿no? Va a estar también muy bien acompañado porque, va a contar con la Orquesta de Cámara de Miami, dirigida por Omid Sufonou, usted dice el apellido. Otro muy amigo de esta casa y muy querido aquí, tanto en Radio Caracol como en Miami, el violinista Federico Britos, sí, que también ahora va a ser galardonado un Latin Grammy honorífico por su ejemplar carrera. Sí. El maestro Federico Britos nos ha servido casi de mentor en este trabajo y de asesor en muchos momentos, y también el maestro Sofono, el maestro Omid, es el director de la escuela, para ponerlos en perspectiva, él es el director de la orquesta sinfónica joven de Oakland. Él es iraní,
viene de una familia de músicos de música popular. Su padre era como el Paco de Lucía del setar, que es un instrumento iraní como la guitarra para nosotros. Y lo hemos elegido a él, entre otras cosas, primero porque él conoce bastante bien la obra, porque fue de los primeros que nos ayudó a empezarla, los primeros pasos que hicimos, él estuvo presente y nos ayudó, pero aparte porque él, al ser un músico popular, es alguien que tiene muy en su contexto histórico-cultural los cambios de ritmo y los sentidos rítmicos que el flamenco tiene también, y que en cierto modo la música iraní es como los bisabuelos de nosotros, ¿no? Bueno, háblanos un poco también acerca de la obra en sí desde el punto de vista de estructura, ¿no? Esa tiene varios movimientos. Sí, está estructurada como suite, además de una manera intencionada, porque para mí un trabajo que me gustaría que se convirtiera en varios trabajos dentro de la música clásica. Entonces mi primera incursión quería que fuera algo que yo pudiera manejar todavía desde el punto de vista del flamenco. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar, hacer como solos de guitarra, es decir, cada pieza o cada momento podría ser tocado de uno en uno. Okay. Y podría ser tocado independientemente, o podríamos alterar el orden si quisiéramos contar otra historia. Eso es básicamente lo que a nivel de estructura tiene. La orquesta se encarga de unir todo de alguna manera, ya que no va a haber apenas paradas físicas, va a haber un par de ellas porque yo tengo que cambiar de guitarra y hay un par de detalles donde hay que parar, pero no para que la gente aplauda y otro tema, sino que va a ser como una pieza, consideramos que puede ponerse como una pieza completa o como una pieza que se divide en módulos, que puede ser utilizada de diferentes maneras. Ok. Bueno, ¿nos alejamos unos instantes o seguimos? Todavía vamos a seguir, vamos a aprovecharlo. Otra de las grandes joyitas que va a disfrutar también el público, el concierto es el próximo 30 de octubre en el Miami-Dade Auditorium, es que se van a unir más de 30 músicos de todo el mundo. Sí. O sea, lo que ha conseguido aquí usted ya es bárbaro. Sí, tenemos, bueno, hay el guitarrista, uno de los guitarristas que toca conmigo es americano, y creo que va a ser el único americano nacido en Estados Unidos realmente americano. Ah, bueno. Uno tenía que haber, está bien. El resto hay creo que como 8 o 9 nacionalidades. Es decir, el otro guitarrista que viene conmigo es guatemalteco, el arreglista, el percusionista y yo somos españoles, el director es iraní, Federico Brito es uruguayo, y ahora a partir de ahí tenemos en la orquesta argentinos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos. Sí, hay de muchas nacionalidades. Yo creo que también, en cierto modo, esto también le va a dar una personalidad al sonido, porque creo que cada músico viene de un background diferente. Va a darle ese ingrediente multicultural al sonido propio que vaya a tener la obra. Déjame preguntarte una cosa, José Luis. Esto de combinar la música folclórica, popular, con la música clásica es algo que tiene una larga historia, es decir, por lo menos remontándose como mínimo a finales de los 1800, ¿no? Sí. Cuando se empezó a agarrar, a tomar influencias del folclore, ¿no? Para incorporarlos en la música clásica. ¿Qué significa para ti ese proceso de tratar de unir dos vertientes que musicalmente son distintas, pero que cuando se juntan funcionan de manera muy particular? Sí, bueno, para mí en cierto modo es una continuidad de trabajo, porque mi maestro, que fue un gran maestro de la guitarra flamenca, Mario Escudero, que era uno de los grandes guitarristas que se quedó aquí en Estados Unidos junto a Sabicas en los años 40 con Carmen Amaya. Él era él tenía mucho de música clásica, porque él era muy amigo del maestro Moreno Torroba y de Sainz de la Maza y de varios compositores españoles. Y entonces él empezó a introducir elementos de la guitarra clásica española a la guitarra flamenca. Entonces fue una época en que la guitarra flamenca fue evolucionando mucho técnicamente, porque fue tomando mucho de la guitarra clásica. Tomaba estudios de Scarlatti, de Tárrega, cogiendo muchas cosas de esas y después las hacían, las llevaban un poco al terreno flamenco con un toque más andaluz, ¿no? del que es la guitarra española en sí. Entonces, eso que para mí, de hecho mi maestro fue, creo que de los primeros guitarristas flamencos que tocó el concierto de Aranjuez, y Moreno Torroba le compuso una obra. Entonces, para mí es como una continuidad de su legado,
porque para mí es importante mantener el legado de donde vengo, y por otra parte porque para mí y para mi generación en general ha tenido siempre mucho interés el que la guitarra flamenca salga de los espacios que siempre se habían asociado con el flamenco en España, que eran los sitios de más vivida, o los sitios de nocturnidad, y la música clásica nos supone un reto de colocar la música flamenca en un espacio dentro de la música culta y de los teatros y del mundo internacional. Entonces mi generación siempre ha tenido esa inquietud. Entonces yo pertenezco a una generación que buscamos que la música flamenca tenga un sello internacional, que no sea solamente una cosa casi folclórica, sino que se convierta en algo más en las composiciones. Claro. Bueno, la invitación está hecha. El concierto Avalon Suite para guitarra flamenca y orquesta es el próximo 30 de octubre a las 8:30 de la noche en el Miami-Dade County Auditorium. Qué lujo va a ser ir a verle por allí. Allí les espero a todos, y de verdad que de corazón, porque ha sido un trabajo que se ha hecho desde el corazón, y yo creo que eso a la audiencia le va a llegar, porque por la felicidad con la que lo vamos a tocar seguro que lo van a sentir. Seguro que sí. Maravilloso. Gracias a José Luis Rodríguez, que es guitarrista y también compositor, que se va a estar presentando este próximo 30 de octubre a las 8:30 en el Miami-Dade County Auditorium. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias.